Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, a toda la Sociedad Venezolana de Reumatología. Para mí es un placer poder conectarme, así sea de forma virtual, con todos ustedes. Entiendo que ha sido un éxito la convocatoria y ha tenido mucho mérito, eh, digamos, desarrollar toda esta plataforma electrónica para que tengan speakers de todo nivel y a nivel mundial. Como ya me presentaron, yo soy actualmente jefe de reumatología del Hospital Clinic y les vengo a hablar una charla sobre las manifestaciones extraarticulares de la artritis. Probablemente sea una charla muy, desde el punto de vista como de cátedra de reumatología, muy general, pero con algunos aspectos novedosos y algo de revisión de la literatura. Siguiendo un poco el hilo, les contaba que, como saben ustedes, la enfermedad es una enfermedad sistémica que no solamente afecta estructuras a nivel sinovial, sino que también otras estructuras a nivel extraarticular, como es el pulmón, los nódulos reumatoides, la afectación ocular, la afectación vascular en forma de vasculitis y, como no, un riesgo mayor de desarrollar enfermedad cardiovascular. Hay varias descripciones, quizás una de las más completas, esta es del grupo de Malvo. Ellos clasifican claramente las manifestaciones extraarticulares más comunes, entre ellas los nódulos, el fenómeno de Raynaud, el síndrome de Sjögren secundario, la enfermedad pulmonar intersticial en sus diversas formas que puede llevar a fibrosis pulmonar, la serositis, el síndrome de Felty, las polineuropatías, la mononeuropatía o la mononeuritis múltiple, la afectación muscular y la afectación ocular en sus diversas formas. De forma más infrecuente podemos también hablar de la glomerulonefritis, la vasculitis sistémica, la linfadenopatía, la pérdida de peso y la cachexia, el mal estado general, la fatiga y la fiebre, y muy infrecuente, afortunadamente en nuestros días, la amiloidosis. Estas manifestaciones que ven marcadas aquí con asterisco, el grupo de Malvo las considera unas manifestaciones extraarticulares severas o graves. Y es muy importante destacar que a esto le llamamos manifestación extraarticular, pero a una serie de patologías lo llamamos más bien complicaciones o comorbilidades de la artritis reumatoide, como la enfermedad cardiovascular, las infecciones, la luxación atlantoaxial, las úlceras crónicas, la anemia, las fracturas, el síndrome del túnel del carpo, el linfedema, incluso la distrofia simpática refleja, el síndrome de hiperviscosidad con la presencia o no de crioglobulinas e incluso el mayor riesgo de desarrollar neoplasias del sistema hematológico. Haciendo un poco de revisión histórica, es importante destacar que afortunadamente desde que estamos en la era biológica, las manifestaciones extraarticulares han disminuido en su prevalencia gracias a un mejor control de la enfermedad. Estos son datos del MCAR, de la doctora Loreto Carmona, de un registro español multicéntrico donde muestra la probabilidad en el tiempo de desarrollar manifestaciones articulares o extraarticulares mejor. Y miren ustedes cómo para los nódulos reumatoides, a través del tiempo de 15, 20, 25 años, pues no llega a un 30-40% en el mayor de los casos. Y por ejemplo, para el síndrome seco o síndrome de Sjögren asociado, pues es quizás un poco menor, alrededor de 25% de los pacientes tras un largo seguimiento, 25-30 años. Repito, estos son datos de la serie MCAR, que son datos de la era prebiológica. ¿Cuál es el problema o lo complejo de las manifestaciones extraarticulares? Es la falta de unificación de su definición. Algunas cortes incluyen incluso las complicaciones, entonces de ahí la heterogeneidad de los datos. También no es lo mismo valorar las manifestaciones en enfermedad evolucionada que en una artritis de reciente inicio. Comparar datos de la era prebiológica o la era, digamos, ya de los biológicos o de las pequeñas moléculas. Y también no es lo mismo valorar cohortes que llamamos de casos prevalentes o cortes de casos nuevos como las inception cohorts. Entonces, esto es importante a la hora de interpretar la información de acuerdo de donde provenga la fuente de la misma. Siguiendo en el tema, entonces ya probablemente viendo una cohorte de incepción que sería la forma ideal de verlo. Estos son datos de un registro de artritis reumatoide temprana del Reino Unido con casi 800 pacientes y miren ustedes probablemente lo que equivale a la prevalencia de la afectación extraarticular. De 270 manifestaciones, casi un 30% de los pacientes presentaron nódulos, solo un 7% Sjögren, enfermedad intersticial en un 2%, la neuropatía en un 2%, el síndrome de Felty incluso más raro, menos del 1%, la vasculitis en el 2% y la vasculitis de forma sistémica en 2%. El mensaje que les quiero decir
es que mucha de la información que nos vienen de los libros de texto provienen de cortes históricas, incluso de la era prebiológica, donde las manifestaciones extraarticulares eran más frecuentes, pero cuando ya miramos cortes más recientes en forma prospectiva de artritis de inicio, vemos que estas manifestaciones no son tan prevalentes. Nosotros hace unos años en el Hospital Clinic presentamos un trabajo en el EULAR comparando las características clínicas de cerca de 300 pacientes con artritis reumatoide, con un especial énfasis en comparar si había manifestaciones diferenciales de acuerdo a la presencia o no de ACPA y de anticuerpos anticitrulina, como aquí de filagrina fibrina. Cabe destacar que, pues, a pesar de que eran artritis evolucionadas, básicamente como conocemos mujeres de edad media, etcétera, miren ustedes que alrededor del 30% de las pacientes tenían manifestaciones extraarticulares. Y de forma curiosa encontramos que por lo menos en nuestra serie no había diferencia en la presencia o no de afectación extraarticular de acuerdo a la presencia o no de ACPA o a la presencia o no de factor reumatoide y o ACPA, siendo igual entre ambos grupos. Entrando un poco en detalle, mencionaré primero los nódulos reumatoides. Saben ustedes que son estructuras blandas que se aparecen fundamentalmente en antebrazos, codos, pero también pueden aparecer en otros sitios como interfalángicas proximales y distales, y que fundamentalmente se asocian a enfermedades más graves, a enfermedades más evolucionadas. Fueron, como saben ustedes, en los criterios previos del Colegio Americano hasta el 87, casi en su totalidad se asocia a la presencia de factor reumatoide. Es un marcador de enfermedad más agresiva y no es una patología exclusiva de la artritis reumatoide, sino que también se puede presentar en el lupus, la artritis idiopática juvenil o incluso en niños sanos. También recuerden que hay una forma acelerada de nodulosis inducida por metrotexato fundamentalmente, tanto en pacientes con artritis reumatoide como en otras patologías autoinmunes. ¿Qué conocemos de la prevalencia de los nódulos? Una vez más, destaco que todo dependerá de las cortes que miremos. Miren ustedes, cortes más recientes americanas, en la era, digamos, postbiológica, la presencia de nódulos no llega al 20%. Y cuando nos vamos a cortes más históricas, americanas, españolas o del resto del mundo, pues la presencia de nódulos oscila entre un 7-8% hasta incluso el 28%. Pasando ya a la afectación intersticial, saben ustedes que esta es una complicación infrecuente pero importante en la artritis reumatoide. Se ha descrito una afectación pulmonar muy diversa. La principal es la afectación intersticial en sus diversas formas, fundamentalmente la neumonía intersticial usual o la neumonía intersticial no específica, pero se han descrito otras también de forma menos frecuente. También puede afectar la vía aérea en forma de bronquiolitis folicular, bronquiolitis constrictiva, incluso afectación de la vía aérea superior. Los nódulos reumatoides también pueden estar presentes a nivel del tejido pulmonar y también puede afectar la pleura en diversas manifestaciones, desde pleuritis hasta neumotórax o en pie. Probablemente lo que hay que destacar son los dos patrones más frecuentes a nivel del TAC de alta resolución, lo que llamamos la neumonitis intersticial usual, que se ve este patrón periférico, reticular, este retículo que se ve aquí, que puede llevar a ese panal de abeja y a la presencia de bronquiectasias de tracción. Por otro lado, el segundo patrón más común es la neumonía intersticial no específica, que se ve reticulado, pero es más frecuente este que llamamos de vidrio esmerilado, el ground glass que llaman los americanos. Y esto puede tener connotaciones desde el punto de vista pronóstico. Esta se asocia más la usual en formas agudas, las no específicas más en formas evolucionadas, las formas usuales se asocian más a CSP y el tabaquismo, y probablemente la no específica participe en otros procesos inflamatorios mediados por las células B, etc. Lo interesante de esto es que recuerden que también la afectación pulmonar puede ser por otras causas, afectación vascular, hipertensión pulmonar, incluso la que estaba descrita en los libros de texto como la neumoconosis reumatoide, como el síndrome Kaplan. También los medicamentos asociados o no a la enfermedad pueden inducir toxicidad y, como no, otras complicaciones como las infecciones, la amiloidosis o incluso la enfermedad fibrobulosa. ¿Cuáles son los factores, volviendo a la enfermedad intersticial, relacionados a la presencia de afectación intersticial en la R? Fundamentalmente el tabaquismo, la edad avanzada, la presencia de títulos altos, ya sea de anti-CSP y o factor reumatoide, la historia familiar de artritis reumatoide y ser de sexo masculino. También se ha descrito recientemente en este metaanálisis
como la presencia de los anticuerpos ACPA confieren un riesgo mayor para el desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial. Miren ustedes, la presencia de ACPA confiere 2.6 veces más riesgo para desarrollar afectación pulmonar en pacientes con artritis reumatoide. ¿Qué experiencia teníamos nosotros? Hace pocos meses en el EULAR se presentó la experiencia de los Hospital Clinic, 21 casos, no deja de ser una serie anecdótica, pero lo interesante, miren ustedes, es que eran artritis evolucionadas, un porcentaje, una tercera parte de los pacientes fumaban actualmente o habían fumado, alrededor de un 60% eran positivos para los ACPAs y casi el 80% para el factor reumatoide, y eran en la mayoría enfermedades erosivas, y una cuarta parte se acompaña de otras manifestaciones frecuentes, a diferencia de la literatura, se encontró que la neumonía no específica era más prevalente, seguido de la neumonía usual. Y una cosa interesante es que en 14 pacientes se tuvo disponibilidad durante un periodo medio de seguimiento alrededor de 2 años y medio de pruebas de respuestas funcionales. La gran mayoría permanecieron estables, incluso 20%, 21% mejoraron, pero miren ustedes que 14% de los pacientes empeoró el estándar de su enfermedad. Pasando a la vasculitis reumatoide, es una complicación rara, pero grave. Tenemos que volver a echar mano de estas series históricas inglesas y más recientes, la serie de la Clínica Mayo, con 50, 47, 18 o 86 casos, y las manifestaciones son muy diversas, que van desde nódulos, síntomas sistémicos, afectación cutánea, neurológica, pulmonar, renal, ocular o incluso cardíaca en muchas de ellas. Las tres principales manifestaciones son la vasculitis ungueal, que son vasculitis aisladas, pero también puede afectar otras estructuras acompañándose con mononeuritis múltiple, pie caído, mano caída, o incluso en casos más graves con gangrena digital que puede llevar a la amputación del pie o de alguno de los dedos del pie. Y un mensaje que quiero que se quede es que para nada esto es una vasculitis, digamos, menor, todo lo contrario. Miren ustedes que en esta cohorte publicada recientemente, los autores comparan la supervivencia de los pacientes con vasculitis asociada a ACA con la supervivencia de los pacientes con AR y vasculitis reumatoide. Miren ustedes aquí abajo en la línea inferior que la supervivencia de los pacientes con AR que tienen vasculitis es incluso menor que otras formas de vasculitis asociadas a ACA. Y cuando comparamos aquí en el lado derecho la supervivencia de acuerdo a los subtipos de la vasculitis reumatoide, es decir, aislada o del lecho capilar, lecho ungueal versus una vasculitis sistémica, una vez más la vasculitis sistémica confiere un riesgo mayor o una menor probabilidad de supervivencia que los pacientes que tienen una vasculitis reumatoide aislada. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Básicamente las formas aisladas se deben tratar con glucocorticoides a dosis intermedias de medio miligramo por kilo, y hay algunas series que han añadido azatropina como ahorrador de corticoides, pero con unos resultados muy contradictorios. Hay algunas cortes que también en las formas sistémicas utilizan bolus de ciclofosfamida a nivel quincenal, con unos esquemas de mantenimiento trimestral con resultados, digamos, relativamente satisfactorios. Es importante recordar que todos los pacientes con formas sistémicas deben recibir bolus de metilprednisolona a dosis altas hasta de 1 gramo durante 3 días consecutivos. La respuesta con el tratamiento anti-TNF no es muy, digamos, consistente, con resultados positivos, pero también negativos, y más adelante comentaré esto. Y a pesar de que no hayan estudios controlados, parece ser casos anecdóticos y serie de casos que el rituximab podría ser una buena alternativa, así como ocurre en otras vasculitis, por ejemplo las vasculitis asociadas a ANCAS, sobre todo en aquellos casos refractarios a la terapia convencional con glucocorticoides. Y hago énfasis en los anti-TNFs porque siempre ha habido una duda de que si los pacientes que presentan tratamiento con anti-TNF y un artritis reumatoide tienen un riesgo mayor de desarrollar vasculitis o no. Y probablemente haya un problema desde el punto de vista de un sesgo por indicación, quiere decir aquellos pacientes con artritis reumatoide más graves son aquellos pacientes que son más susceptibles de recibir terapia biológica. Para responder a esta pregunta, estos autores del registro británico incluyeron pacientes con AR del registro británico hasta mayo del 2015 y se incluyeron tanto los pacientes que habían recibido recientemente anti-TNF como aquellos que lo habían suspendido por algún efecto adverso al menos hasta 90 días
durante el seguimiento. Y lo interesante de este estudio es que los autores desarrollaron una metodología utilizando un propensity score, que de alguna manera, digamos, salva ese déficit del sesgo por indicación. Entonces, tanto para los pacientes que recibieron DMARDs convencionales como para los que recibieron anti-TNF, hicieron un análisis ajustado por la edad, sexo, duración de la enfermedad, el HAQ y el DAS basal, la seropositividad para factor reumatoide, el año del diagnóstico y el uso previo de ECO, DMARDs y de esteroides. Y otras causas, digamos, que podrían llevar a vasculitis como infecciones o medicamentos fueron excluidas. Miren ustedes aquí, el riesgo acumulado de desarrollar vasculitis por terapia biológica es bajo y en el caso de una diferenciación de acuerdo a la terapia anti-TNF utilizada, para este caso el registro fue mayor. Los pacientes que recibieron infliximab en la línea discontinua recibieron Etanercept a comparación de otros anti-TNF. Lo interesante de esto es que luego hicieron un análisis, como les dije, ajustado a los diversos factores de confusión, encontrando lo siguiente. Encontraron 14 eventos en el grupo que recibió solo DMARD convencional y 81 los de anti-TNF, con un seguimiento medio alrededor de 6 y 5 años. Ese seguimiento pacientes años, y esta es la tasa cruda de eventos por vasculitis de acuerdo a 10.000 personas año. Lo interesante es que cuando hacen un análisis ajustado, los pacientes que recibieron, no ajustado, perdón, terapia con anti-TNF tenían 2 veces más riesgo de desarrollar vasculitis. Cuando hicieron un análisis ajustado por edad y sexo, una vez más, los pacientes con TNF más riesgo de desarrollar vasculitis reumatoide. Pero cuando utilizan un análisis ajustado por propensity score, es decir, esas múltiples variables que condicionan probablemente una mayor probabilidad de ser tratado con un anti-TNF, miren ustedes que esa diferencia ya no es significativa cruzando el 1. Es decir, los autores concluyen que los pacientes que reciben terapia anti-TNF no tienen un riesgo mayor de desarrollar una vasculitis reumatoide como se había ya considerado en otros casos o en serie de casos. Ya para terminar un poco y no entrar en detalle una de las manifestaciones, quiero recordar que la afectación laringe también está descrita en la artritis reumatoide. Puede afectar tanto la articulación cricoaritenoidea, pero también pueden presentarse nódulos a nivel de las cuerdas vocales o incluso es muy frecuente tener sequedad asociada al síndrome de Young. Su prevalencia dependerá de cómo se estudia, digamos, su afectación. No es lo mismo con análisis indirecto o una valoración videolaringoscópica y se estima que oscila entre 15 o 70% dependiendo de la técnica. Y evidentemente en las series post-mortem pues tienen una prevalencia mucho mayor, en 45 y un 88%. Nosotros hace unos años hicimos una publicación con una serie corta, pero interesante, de 36 pacientes con artritis reumatoide de inicio, una vez más, mayoritariamente mujeres, pacientes que tenían una artritis reumatoide de corta evolución, mujeres alrededor de los 50 años, algunas de ellas fumadoras, con afectación extraarticular en una cuarta parte de los pacientes y con síndrome seco asociado en 14% y la presencia de nódulos subcutáneos en casi una quinta parte de los pacientes. Cuando fuimos a valorar la afectación laringea que tenían, miren que la gran mayoría de pacientes tenían signos de reflujo, ya sea por la enfermedad, la medicación o propiamente por la edad. Un 30% tenía signos de disfonía hipertónica y curiosamente un paciente presentó, con lo que daba casi el 3%, unos nódulos en bambú. Miren ustedes que esto sea una laringe normal, con unas cuerdas brillantes, no hay hiperemia, no hay congestión vascular. Todo lo contrario que ocurre aquí, que probablemente haya un poco de signos de reflujo, pero también podemos ver que hay unos nódulos aquí a nivel de las cuerdas, con una cuerda que pierde su brillantez y su textura, digamos, habitual, que es lo que se conoce como nódulos de bambú. O sea que incluso en pacientes de artritis reumatoide de inicio, que reciben un tratamiento normalmente estándar, con una enfermedad poco evolucionada, la afectación laringea no es infrecuente, fundamentalmente reflujo o disfonía, pero también pueden tener otro tipo de manifestaciones como los nódulos de bambú. Entonces, para concluir y para ceñirme al tiempo, les recuerdo que las manifestaciones extraarticulares de la artritis están en un claro descenso tras el inicio de la terapia biológica. No obstante, es importante recordar que casi hasta un 1/3% de los pacientes pueden presentarlas, fundamentalmente nódulos reumatoides, fundamentalmente síndrome seco, pero también otras manifestaciones más graves como la enfermedad pulmonar intersticial, vasculitis reumatoide.
está claramente descrito que el tabaquismo, la seropositividad, tanto para el factor reumatoide y el CCP, son los principales factores de riesgo asociados a la presencia de estas manifestaciones extraarticulares y que el tratamiento de base de la enfermedad, ya sea con DIMARS o terapia biológica, suele controlar las mismas manifestaciones. No obstante, es importante recordar que algunas manifestaciones como la vasculitis necesitan glucocorticoides. La enfermedad pulmonar intersticial no entra en detalle por tiempo, pero hay algunos datos y series de casos que parece que se beneficia de ciclos o de tratamiento con micofenolato, o incluso la vasculitis reumatoide se beneficia del rituximab. Recuerden ustedes que tanto la afectación pulmonar intersticial como la vasculitis reumatoide confieren un peor pronóstico de la enfermedad. Y con esto, siendo ya 20 minutos exacto, pues cierro mi conferencia y estoy dispuesto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Gómez. Bueno, imagínense el panorama en nuestro país, que esto se divide un antes y un después del inicio de la terapia biológica, cómo descendieron todos los eventos posteriores a la terapia biológica. Ahora lo que vamos a enfrentarnos es más manifestaciones articulares en nuestros pacientes. El doctor Gómez habló de... ¿Tenemos preguntas? En el chat, bueno, para darle un minuto que formulen las preguntas, si tenemos tiempo. Habló de básicamente dos grupos. Un grupo altamente... con alta probabilidad de padecer enfermedades articulares como la presencia de anti-CCP y factor reumatoideo a títulos altos. También hay otros grupos con presencia de tabaquismo y, por supuesto, la presencia de nódulos reumatoides al inicio de la enfermedad. Sin embargo, una pregunta para el doctor Gómez Puerta. ¿Existe algún antígeno histocompatibilidad o asociado a HLA o no a HLA, algún gen que se asocie a mayor manifestaciones extraarticulares? Es una buena pregunta. En general, digamos, el epítope compartido, el DRB1, de esas formas 0401, 0402, se asocian a una enfermedad más grave y por ende una enfermedad más extraarticular. Hay pocos estudios con los otros polimorfismos, con el PTN22 o con otros estudios. A fecha de hoy probablemente los genes asociados al HLA-DR son los únicos que se han descrito. Pero probablemente también es porque ha venido a menos, digamos, su prevalencia y el interés de explorar, digamos, la afectación, digamos, extraarticular y su predisposición genética también ha venido a menos. Pero a fecha de hoy, básicamente el DRB1. El epítope compartido. Exacto. Muchas gracias, doctor Gómez. Listo, de acuerdo. Muchas gracias por la invitación y mucha suerte en el evento en la parte final. Que estén muy bien. Un saludo.